Le gustaba que le leyeran. ¿Nunca me explicas lo que lees? Es una obra de teatro. ¿Puedes leerla tú? Prefiero escucharte a ti. Buenas noches, ladrona de libros. Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían? Es una bonita historia. Creo que ya la he oído antes. Yo se lo leo y ella se acuerda. Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la Bueno, clase. y lo que nos gusta disfrutar de todas estas historias aquí en la noche, ¿verdad, Lartown? Pues sí, señor, y es que somos muchos los que tenemos la lectura como una de nuestras grandes aficiones. Y los hay que, además de leer, tienen el arte de crear historias y hacerlo muy bien, como muestra nuestra compañera de profesión, pero también escritora, Sonsoles Onega. Buenas noches, Sonsoles. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Nosotras, que lo quisimos todo, un título que invita a seguir leyendo y que refleja una realidad convertida en ficción. ¿Podríamos decir que este libro lo llevas dentro? Un poco sí, desde luego el motor para hacerlo, sin duda. Y lo he llevado dentro de 2 años y medio que me iba persiguiendo la protagonista y yo con ella viviendo de mala manera, que es como vivimos las mujeres del siglo XXI, que queremos hacerlo todo y todo bien porque nos han dicho que podemos. Y sí, claro, está dentro de mí. ¿Qué necesitabas gritar a los 4 vientos? La realidad que viven muchas mujeres de hoy en día. Que la sociedad tiene que cambiar. Yo me di cuenta cuando fui madre de mi primer hijo que la sociedad no había evolucionado tanto como nos habían contado, que todavía las reglas del juego siguen siendo las vuestras, las que han diseñado los hombres para los hombres. Las de ellos, que nosotros no pusimos ningún tipo de... Esto tiene que hacerse así. Algo habremos hecho, ¿seguro? Roberto, no, Yo creo que no sí. remuevas el árbol. Que algo Lo que habéis es peor, hecho. algo hacéis. Sobre todo para no cambiar, ¿verdad? Sí, yo creo que sigue siendo un mundo que en ese sentido no tampoco os tenemos que culpar, pero sí un poquito responsabilizar de que todo sea según vosotros lo habéis diseñado. Y de repente te das cuenta de que así no es posible. Así las mujeres lo único que hacemos es integrar una legión de mujeres derrotadas y cansadas que no llegamos a todo. En la portada junto al título aparece la imagen de una mujer en plan Superwoman y el epígrafe, una novela sobre el timo de la mujer trabajadora. Sin adentrarnos todavía en la novela, ¿tú crees que se acabará el engaño en algún momento? Espero que sí. Lo que no sé si lo verán mis ojos o los ojos de mis nueras, porque soy madre de varones. Pero, bueno, algo tenemos que hacer, está claro. Y además, cada vez que... Es verdad que con este libro, que yo no pretendía hacer ninguna cosa, ningún tratado sobre cuestiones de género, feminismo, etcétera, no, porque no soy ninguna especialista, pero sí que ahora hablo mucho más de todo esto y todas en el fondo pensamos un poco igual, que tenemos que cambiar algunas dinámicas de la sociedad que son muy perversas para las mujeres. Especialmente creo también muchas veces cuando las madres educan a los hijos varones. Ah, totalmente, porque además me he encontrado ahora muchas mujeres que de repente te dicen, no, es que tienes que educar a tu marido. Y digo, ¿perdón? Y entonces te acuerdas de tu suegra. Una vez más. ¿Qué años tienen tus hijos? 5 y 2. 5 y 2. Yo estoy lo peor del timo, la verdad. Porque... Sí, bueno, estamos todos parecidos aquí Sí, en ¿no? esta mesa. Sí. Cuando son tan pequeños, entonces ya sabéis todos que además de todo, es muy cansado, ¿no? Porque, y siendo varones, yo me he visto jugando al fútbol con tacones y he dicho, ¿pero esto qué es? Bueno, pues todo eso tenemos que cambiarlo y que la culpa no es de los niños, ojo, y desde luego las madres educar más pues no solo en igualdad, sino también en la necesidad del cuidado, por ejemplo, que ellos valoren el cuidado, en que tengan lo mínimo de las cosas domésticas en la cabeza, que forma parte también de mucho peso en nuestra mochila. Parece una tontería, a la sociedad hay que exigirle, pero también a las parejas, ¿no? Con los hombres hay que sellar alianzas sólidas de colaboración real, ¿no? Que no se quede solo de vez en cuando me ayuda, no, perdón, no. Esto sí que es la alianza de las civilizaciones, lo que proponía Zapatero. No te quepa la menor. Hacer entre hombre y mujer, ¿eh? Sí, sin duda lo es. El otro día una mujer ya mayor que lleva también mucho tiempo peleando por lo nuestro decía, yo el día que empezó a llover estábamos es Argentina, en Buenos Aires, y de repente empezó a llover, no estábamos en casa y de repente mi marido dijo, ¡oh, Dios mío, la ropa se va a mojar! Ese día dije, lo he conseguido. Esto es. Pero diría, che, el día que va... Viste, lo conseguí.
Bueno, pues ahora sí, vamos con el libro, Rebeca. Pues mira, nosotras que lo quisimos todo publicado por Planeta es, como decías antes tú, Roberto, una realidad vestida de ficción. Es una novela absolutamente costumbrista en la que a través de Beatriz, una mujer directora de compras en una multinacional de lencería, pues vemos el retrato de la mayoría de mujeres trabajadoras, madres de familia de hoy día. Resulta que la protagonista va a recibir una oferta muy buena profesional en su empresa, pero esto implica un cambio de domicilio a Hong Kong. Ahí la pregunta, ¿se lanza por crecer en el trabajo que a ella le gusta o apuesta por seguir disfrutando de su vida familiar sin moverse de Madrid? Para tomar la decisión lo que va a hacer es un personal estudio sobre la conciliación de la vida personal y laboral como medio para ver si es capaz de tomar una decisión. Y entonces en este estudio pues vamos a ver ese famoso no me da la vida de la mayoría de las mujeres que lo rodean y que conocen y de ella misma, ese momento en el que te encargas de todo, de mañanas de alto riesgo en el que los niños se atragantan en el desayuno, en el que tú has preparado y has revisado las agendas del cole, en el que, por cierto, del cole solo te llaman a ti, a la mamá, si el niño se pone malo o le ocurre algo, en esto que organizas una fiesta de cumpleaños, una fiesta de pijamas o lo que sea, y es la mamá la que prepara toda la parafernalia de la fiesta y la que pide un rato libre en el trabajo para llegar a tiempo a prepararlo todo, lleva 100% la logística del hogar, lee el cuento de buenas noches, aparece de vez en cuando un marido apañadito, pero como pura excepción, porque el lema un poco general de muchos hombres y todavía hoy en día, y esto lo vemos a través de una de las personalidades que se mencionan, es esta opinión de los hombres todavía de que en una comida se trabaja, en una cena se trabaja o en un partidito de golf, oye, que es que también estamos trabajando. Todo el repaso que hace ella a su vida desde que conoció a Gonzalo, su marido, pasando por el primer embarazo, el segundo, sus amigas y conocidas, además de ser un cuadro absolutamente real de nuestro día a día, está escrito que da gusto leerlo. Una narración en primera persona cercana, divertida, muy fresca, que te invita a sentir mientras vas leyendo con una sonrisa y que al final yo creo que lo más importante de todo es que nos invita también a pensar que no todo es blanco o negro, que no siempre hay que decantarse por el A o el B, como dice en el libro, sino que la opción C también existe y es aquella de que la unión, como decíamos antes, esa alianza, pues hace la fuerza y nos puede ayudar a todos. Y por eso este es un libro que deberíamos leer todos, porque nos incumbe a todos, a todas nosotras, pero también a todos vosotros. Ya tienes una denuncia, Sonsoles, por plagiar. Todo esto, para el oyente, todo esto lo ha leído, o lo ha dicho, o lo ha pensado ella, mirándonos a los ojos a Roberto y a mí, con una mirada que nos estaba fulminando. Te digo que tienes una denuncia por plagiar mi vida. Oye, me imagino, Sonsoles, que para hacer una crítica de lo que está ocurriendo hoy en día, al menos aquí en España, ¿no? Yo creo que en general en la sociedad occidental, pero te centras lógicamente en lo que conoces más, que es España, habrás tenido que, como en toda crítica, exagerar un poco los perfiles para que se entienda todo más, ¿no? Ay, yo creo que no. No, lo digo, te lo digo. No hace falta exagerar Yo no he leído el libro aún, pero te lo Léelo, digo. por favor. Sí, lo voy a leer, claro que lo voy a leer. Y mi mujer ni te cuento, para luego restregármelo. No, que digo que, como ya decía, que más o menos has venido a decir, Rebeca, que un marido que aparece casi circunstancialmente, ¿no? No, el marido apañado, que es algo excepcional. Yo creo que el marido está en el libro, está retratado, y el mío en casa también, está en casa, pero de encargarse a la hora de la verdad, de preparar el almuerzo de los niños para ir al cole, de que la ropita del día siguiente esté preparada, de que... Vale, yo me reconozco como Roberta. ¿Y somos en general tan poco apañados? A ver, hay excepciones y yo creo que ningún oyente, sobre todo masculino, nos perdonará si no reconocemos esas excepciones, pero es verdad que la realidad estadística de este país dice que sois la excepción los maridos o las parejas apañadas, ¿no? O sea, que todavía la mujer dedica mucho más tiempo al trabajo en el hogar, o sea, a la organización doméstica, que no significa necesariamente que estés todo el día con la bayeta, es que no es eso, es la logística del hogar. Eso realmente todavía sigue descansando sobre nuestros hombros, ¿no? Y además es que yo creo que el día que realmente tengáis la nevera en la cabeza o el día que sintáis la necesidad, y digo necesidad, de crear un grupo de WhatsApp con los papás del cole, ese día la igualdad habrá llegado. ¿Tú sabes lo que es 28 mamás por 2 niños bombardeando cosas en el teléfono? Sí, lo sé, me quité el primer día. ¿Ves?
En cambio, nosotras seguimos... Bueno, pero ten en cuenta que seguimos ahí porque yo es una tengo necesidad. excusas, Sonsoles, porque Roberto y yo trabajamos de madrugada y si a mí me llegan WhatsApps cuando estoy durmiendo y me levanto y veo 150 WhatsApps, el infarto es inmediato. Bueno, vale, pues os vamos a No, perdonar, yo sí, pero solo yo por sí eso. estoy y respondo menos que el resto de los padres, pero cuando todos empiezan a poner actividades con mis hijos en el no sé qué, teatro y esto y lo otro no sé qué, y digo, en casa acabo de abrirme una MAU con un aperitivo. ¿Pero es un grupo solo de papás o son papás y mamás? Papás y todos? mamás, sí, hay papás y mamás. Ah, pero yo digo, esta cosa que tiene la mujer realmente de organizarse, ¿no? Sí. Entonces, tiene la necesidad de hacer el grupo con las madres. No brota de los hombres. Yo a veces estoy muy Eso es tentada verdad. de decirle a la administradora del grupo, mete a mi marido. De tal forma que el día que llega el mensajito de mañana el niño tiene que ir disfrazado de hombre lobo, bueno, pues él también sienta la urgencia de bajar al chino. Ya no digo que se ponga a hacer corte y confección. También te digo una Al cosa, menos- es que esto del grupo de WhatsApp es, en fin, que habría que ponerlo en cuarentena, digo, porque está muy bien, si es útil. Pero luego también, yo te lo digo porque a veces que digo, ¿sabes? Pues eso, o sea, yo cuando pongo lo que estoy abriendo una cerveza, porque hay alguno ya que empieza a contar tu vida, digo, claro, o sea, debe ser que no tiene bastante con su... Déjale todas cosas a Sonsoles, que nos estaba sacando un tema muy interesante, y es que su marido es tan zote como tú y como yo. Entonces lo estaba poniendo en común aquí. Sí, sí, no, pobre, no, mi marido es un buen tío, pero claro, ¿qué pasa cuando cuando los dos quieren tener una carrera profesional? ¿Qué hacemos? Ya. ¿Quién renuncia? Claro, la protagonista se lo plantea como algo que realmente le preocupa. Yo creo que ningún hombre que le hacen un ofertón como a ella se lo plantearía en esos términos, ¿no? Sencillamente diría, nos vamos. Y no solo eso, sino cuando ella le comenta al marido que le han ofrecido esto y que el trabajo es en Hong Kong, la respuesta del marido es, ¿y tú qué vas a hacer allí con los niños? Es decir, en ningún momento la primera reacción es pensar que a lo Nos mejor se va vamos, ¿no? sola Hombre, o que nos vamos porque todos. estaba claro que los niños siempre quieren más a la madre. Bueno, y aquí has venido a hablar de tu libro. En el libro nos presentas a mujeres increíbles de distintos rincones del mundo, pero para no irnos hasta Islandia, por ejemplo, de donde mencionas 3 casos interesantísimos, vamos a quedarnos con la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. ¿Qué hizo ella para aparecer como personaje mencionado en tu libro? Bueno, a ella la conocí trabajando como periodista. Siempre me pareció una mujer súper valiosa por haber peleado en un mundo eminentemente masculino. Tened en cuenta que la primera mujer magistrada en este país aún no se ha jubilado. Quiero decir, Sí, ha sí. llegado hace muy poco. Y ella me contó una cosa fantástica. Cuando llegó al Tribunal Constitucional se dio cuenta de que las deliberaciones eran a partir de las 5 de la tarde, cuando los señores magistrados habían terminado de comer, de tomar la copita y de fumarse el puro. Y ella dijo, esto no puede ser. Yo necesito llegar a mi casa a una hora decente, necesito cambiar la dinámica del tribunal, y la cambió. Claro, ahí es donde te das cuenta, y por eso yo peleo porque la mujer llegue arriba, que solo llegando arriba cambias lo de abajo. Esto no es una preocupación que haya estado en las mentes de los hombres. Solo la mujer a partir de las 7 de la tarde se empieza a mover en la silla o empieza a mirar el reloj porque sabe que no llega. No es una preocupación que haya estado de verdad entre los hombres. Yo ya entiendo que los hombres no han querido llegar pronto a casa, las mujeres sí. Y a partir de ahí haces el cambio. María Emilia lo hizo. Aparte de contar cosas interesantes, como ya contaba en el libro, de ese universo masculino en el que ella se movía en la facultad, donde le decían en las clases de Derecho Laboral, recordad que el hombre está trabajando cuando juega al golf. Claro, ella decía, pero bueno. Yo le preguntaba, pero... Entonces, ¿de dónde le brotaba la fuerza, ¿no? A una mujer o a una niña entonces de provincias para bueno, querer estudiar una carrera lo primero y después una oposición tan dura como es la de la oposición a juez? Y ella me dijo, pues mira, primero de mi abuela, después de mi madre y después de mi marido. Y solo conjugando eso puedes. Lo que pasa que, claro, pasas enormes dificultades. Y es verdad que hay momentos en los que necesitas que alguien te susurre al oído que puedes. Porque la renuncia está al cabo de la calle. Y es una tentación que solamente, no sé por qué, se presenta ante la mujer y no siempre ante el hombre. Tu protagonista le pregunta precisamente a Emilia Casas si al final todo valió la pena y se provoca como cierto silencio. ¿Tú qué crees que contestaría Sonsoles dentro de unos años? Ay, está por ver. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay unos momentos de la vida de la mujer en la que piensas que no merece la pena, porque crees que te estás perdiendo lo mejor de la vida de tus hijos, que es lo más preciado que tienes al final, ¿no? Yo creo que tus hijos siempre te acompañarán y tu jefe no, ¿no? Esto es así. Pero luego ellos crecen y yo creo que cuando ven que
te valoran tu trabajo y valoran que fuiste una madre feliz, también debe compensar. Yo, claro, estoy, como decíamos antes, en lo peor del timo, porque mis niños aún pues no terminan de entender por qué no estoy todos los días en la puerta del cole o por qué no los acompaño, y todavía no sé si sabrán entenderme sin necesidad de perdonarme. No lo sé aún. Pero sí, esa pregunta se le hice a María Emilia, y claro, ella decía, ¿sabes lo que pasa? Que luego cuando crecen los hijos se te ponen malos los padres. Y esto es ya tremendo. Y es también una responsabilidad que recae sobre la mujer. Sí. La verdad es que escuchándote, uno tiene la sensación de que además, porque habrás disfrutado de ello y porque querías contarlo, te has podido quizá quitar un peso de encima escribiendo este libro, ¿no? Un poco sí, ha sido muy terapéutico, sobre todo construir ese plan C que yo no sabía que iba a construir, la verdad. No sé, cuando hay algunos escritores que dicen, yo sé cómo va a terminar mi libro antes de empezar, yo no tenía ni idea de dónde me iba a llevar Beatriz, además tampoco tenía compromiso editorial, eso era un taco de folios que iba creciendo, y la construcción del final fue también balsámico, ¿no? Dije, bueno, pues, oye, pues se pueden hacer las cosas de otra manera. El plan A es vivir como vivimos, el plan B es renunciar, pues hay un plan C. Pero claro, tenemos que cambiar muchas cosas y tenemos que de verdad empezar a concienciar de que los horarios en nuestro país son una locura, no los vuestros solos. Sí, sí. Que trabajáis de madrugada, pero es una lección, ¿no? Pero que esto es una locura, que así no vamos a ningún lado. Y no hace falta que hagamos una subcomisión parlamentaria, ¿eh? Luego nos dejas Sabemos cómo se hace. unos cuantos ejemplares que lo vamos a mandar a dirección, ¿vale? Sí, mañana sigo. Bueno, no vamos a contar el desenlace de la historia de Beatriz, pero en el libro se destaca como, por ejemplo, las ministras de ZP tenían un hijo o ninguno, muchas eran solteras o estaban divorciadas, mientras que ellos en su mayoría eran hombres casados, padres de varios hijos. Esto también es así. O sea, Yo cuando vi esa foto en la escalinata del Palacio de la Moncloa dije, ¿un plan de control de la natalidad quizá? Porque aquello era insuperable. Además, yo miré la foto de forma inocente y fui poniendo como crucecitas encima de cada mujer. Y salió, o tenían un hijo o ninguno, y estaban o solteras o divorciadas ya, ¿no? Ellos no, ellos eran padres súper felices con un montón de hijos, y ministros. No, fenomenal. Nos reímos, pero tiene poca gracia. Ya, bueno, pero oye, estamos haciendo la caricatura de la No, situación. pero también, Rebeca, yo me he dado cuenta de que a este tema te tienes que asomar con una sonrisa y desdramatizando total, porque si no, primero, los tíos empiezan a bostezar y segundo, te miran como, ya están las pesadas con su tema. Y no, o sea, yo creo que esos cambios que pedimos nosotras porque sentimos que tenemos que pedirlos van a realmente a favorecer su calidad de vida, estoy segura. Iberdrola, por ejemplo, no pasa nada porque seguro que es anunciante de la COP. Sí, hombre. Seguro. Bueno, pues Iberdrola ya lleva años con una jornada continua para sus trabajadores, entran entre de 7 a 7 y media, salen de 3 a 3 y media. La gran oposición la pusieron los hombres, que dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer toda la tarde libre? ¿Nos tocará planchar? Bueno, no sé si en estos términos se lo plantearon, pero En Iberdrola lo que no les iba a tocar es dar a luz. Chipa. Buena. Pero el caso es que ahora están encantados y se han dado cuenta de que la productividad ha aumentado, las bajas y el absentismo laboral se ha reducido. Con lo cual son fórmulas... Las mujeres van con el cutis más fino, ¿no? Sin tener que estresarse mirando el reloj cuando se revuelven para llegar a casa por sus hijos. Pues seguramente, seguramente. Y funciona. O sea, son fórmulas que funcionan. Yo no sé si todos los sectores productivos de este país lo permiten, pero en algunos seguro que sí. Entonces, empecemos por ahí. Si ya funciona, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque no hay aquí gobierno que realmente quiera abanderar esta bandera. Oye, en un mundo en el que hemos roto tabúes desde la política, como un presidente negro en los Estados Unidos, un Lehendakari socialista en Euskadi, en tu libro, ¿habría cabido la posibilidad de que una presidenta, mujer, con hijos en España, podría cambiar las cosas? Bueno, a mí me encantaría, y en el libro lo dice. Digo con hijos porque, como has señalado que uno de los gobiernos o no tenían hijos o estaban divorciados o eran solteras, digo ya una presidenta española del gobierno que tuviera eso, que supiera lo que es tener una familia, ¿no? Nos vale un hijo, ¿no? Nos vale un hijo. Nos vale un hijo, vale. Pues sí, claro. O sea, yo digo, ya sé que está muy manido, pero esto se arregla el día que nos gobierne una mujer. Hay mandatarias ahora mismo que han sido madres y tampoco se les ha visto coger días de maternidad ni cosas así, parece ser que... Sí, yo también lo planteo en el libro. Solo le dedico 4 o 5 líneas, pero lo digo. Oye, vamos a ver, los derechos son derechos, no son obligaciones. Y en cualquier caso, si no se juzga a un hombre, ¿por qué se juzga a una mujer? En fin,
ahí lo dejo. Tú vives muy cerca de los políticos, profesionalmente, quiero decir, estás con ellos, y de las políticas. Y ya me imagino que los hombres tenemos más retardo en reaccionar ante textos como el tuyo, pero me imagino que alguno de ellos habrá ido leyendo el libro, estará leyendo el libro, o alguna de ellas, y te comentarán cosas. ¿Tienen alguna vez intención de cambiar algo? Bueno, a mí me han dicho que sí. Me han dicho que sí. Menos, estoy muy interesada en que lo lea el ministro Montoro, ¿Sí? que el otro día me dijo, es que ya bastante tengo con mi mujer y mi suegra y tal. Y digo, bueno, Bastante tengo con llevarme sí, la parte claro. del IVA de tu libro, ¿no? Correcto. Pero sí, yo al ministro, cuando no era ministro, le decía, Sí. ministro, por favor, recuerda cuando llegues, si llegas, que las familias somos sectores productivos de la economía y que las ayudas y las ventajas fiscales, por favor, tenlas también en cuenta para la familia. Sobre todo porque el 80% de las mujeres que curran necesitan una ayuda externa. Y a veces no hay abuelos y abuelas, ni madres. Necesitas que te echen una mano de fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí empieza la cosa. En los países de Europa también es así. Tú contratas a alguien, te desgravas ese gasto. ¿Por qué aquí no? Bueno, es una idea, ¿eh? Y ellos sí, bueno, están de aquella manera, ¿no? Pero creo que si nos han convencido de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, de que la deuda hay que pagarla, incluso ahora nos empiezan a convencer de que de la crisis estamos pasando, pues a mí me encantaría que empezaran a colocar este huevito, sobre todo el tema de horarios o con medidas reales, y seguro que convencemos y cambiamos el país. Pues que está en el libro. Con esto que has dicho me considero un fuera de esta norma porque, o sea, ni me convencieron que estaba viviendo por encima de mis posibilidades, ni me han convencido que estemos saliendo ni cosas. Pero no pasa nada, porque los que tienen que cambiar en España Ya, en son general ellos. son ellos. Se tienen Nosotros que bastante que aguantamos. Oye, para el cierre, ¿la unión hace la fuerza? Vamos, por mi parte que... Yo creo que sí. A la mujer no se le puede exigir que piense igual o el 100% de las mujeres que pensemos igual, porque no lo hacemos, pero al menos que sí tengamos un discurso parecido en lo básico, ¿no? Y pasa porque si estás trabajando y estás hasta aquí, pues empieces a buscar tu plan C y a exigirlo. Entre las 3 y las 4 de la madrugada, sí que estamos ahora mismo. ¿Qué haces? Porque te puedes venir aquí a con tertulias. No pagamos, pero... Arreglar el país. Claro Y que los sí. niños con suerte están dormidos. No se enteran. Es el único momento Oye, de paz. yo sí tengo una pregunta respecto al libro. Me imagino que algo sí, pero no sé si mucho o poco tiene que ver contigo, Beatriz, la protagonista, o tiene que ver más en general con las mujeres que vas conociendo. No, bueno, ahora muchas mujeres me dicen, yo soy Beatriz, y digo, fenomenal, pero sí tiene que ver mucho conmigo, claro. O sea, el 99% de cómo piensa y cómo siente ella, incluso algunas anécdotas que a ella le pasan, me han pasado, pero también tiene mucho de cosas que yo iba viendo de otras mujeres que decían, ¿te lo puedo robar? Que estoy escribiendo un libro sobre el timo de la mujer trabajadora. Entonces me prestaban sus anécdotas y tiene un poco de todas, pero la forma de sentir es 99% mía. No, pena no tener ahora mismo aquí el corte de Manolo Lama cuando decía lo de me siento mujer en las Olimpiadas. Bueno, nosotras que lo quisimos todo, el libro de Sonsoles Onega. Muchísimas gracias, publicado por Planeta, por habernos acompañado. Que hasta la próxima. Gracias a vosotros. Rebeca. Yo también soy Beatriz. No Hasta vayáis la ahora las dos próxima. haciendo pandi, ¿vale? Gracias.